el ex pastor Gabriel me pidió si podía comentar sobre la historia ficticia de la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano. Esta historia tiene tantos errores que tiene que ser una historia ficticia. Te voy a presentar 7 puntos que te van a demostrar que esta historia nunca pasó. Es una obra literaria para llevarte a Roma, pero si tú sabes historia, tú sabes la Biblia, tú sabes geografía, te das cuenta que esto es una mentira total. Eso es lo que estaba conversando con el ex pastor Gabriel. Él abortó idolatría por todos estos errores, que son abundantes en toda la Biblia cristiana. El colmo es que en esta historia, en este cuento, Esteban está hablando por medio del Espíritu Santo y comete varios errores en su discurso con el Sanedrín, que nunca pasaría. Nunca pasaría. Así que no tiene parecida histórica. Te digo, la Biblia cristiana fue escrita por judíos forzados a escribir por Roma. Y añadieron errores que son leves y a veces son cómicos para que la gente que sepa Torá, sepa los profetas, no caiga por tal idolatría. Y es bastante cómico muchas veces, a veces bastante brutal. De nuevo, en la historia de Esteban, Esteban dice que Abraham está enterrado en Shechem, que queda al lado de Betel, que queda 78 kilómetros de Hebrón, donde Abraham en verdad está enterrado, de acuerdo a las escrituras y de acuerdo a la geografía de Israel. La tumba de Abraham se encuentra en Hebrón, no en Shechem. Es la tumba de Yosef, que se encuentra en Shechem, que hoy en día le llaman Nablus. Así que si tú sabes un poquito de historia, sabes la Biblia, sabes geografía, es un error bastante bruto. Y dije que está hablando por el Espíritu Santo. Pero este es el mismo Espíritu Santo que embaraza a mujeres casadas. O sea, sería un espíritu zángano. Así que es bastante cómico. Y de nuevo, la persona que sabe Torah, sabe los profetas, se dan cuenta que le están vendiendo una mentira total. Y a veces hay historias que son bastante cómicas de la Biblia cristiana que la gente no lo capta. Dos de mis favoritos. Jesús cuando muere va al infierno. Eso está escrito en la Biblia cristiana. Y le quita las llaves de la muerte a Hades. Pero Hades es un ser mitológico, el príncipe del inframundo, y le quitó las llaves de la muerte. Pero la muerte continúa. Entonces, ¿qué cumplió con eso? Y Jesús se juntó con un ser mitológico. Podríamos decir que se juntó con Batman, con Chespirito, en verdad, no tiene sentido histórico, bíblico, se juntó con un ser mitológico, Jesús. Hades es un ser mitológico de la mitología griega. Y se juntó para quitarle las llaves de la muerte, pero todavía es muerte. Que cumplió con eso y es una historia 100% ficticia, mitológica. Así, en la Biblia cristiana, varias historias que son mitológicas y plagadas de mitología. Plagadas de mitología. Tenemos una historia que es bastante cómica sobre el juicio de Jesús, donde Poncio Pilatos está teniendo un buen día y quiere soltar uno de los rebeldes, uno de los terroristas. Dije, Jesús era terrorista y por eso fue condenado a la muerte por terrorista, pero había otro que se llamaba Yeshua Bar Abbas. Le dicen Barrabás, pero en verdad se llamaba Yeshua Bar Abba, así se llama verdaderamente. Y nos da a escoger entre Yeshua, hijo de adulterio, o sea, no tiene papá, Hamamser, y escoger a Yeshua Bar Abba, Yeshua, hijo del padre. Dime que ese no es un chiste total. Yeshua, su mamá casada con José salió preñada de otro. Así que nosotros escogimos Yeshua Bar Abba, el Yeshua, hijo del padre, no Yeshua, hijo de adulterio. Encuentran el chiste. Si la persona sabe la Biblia hebrea, sabe los profetas, uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me entienden? Y ese es el punto que creo que la Biblia cristiana tiene bastantes crímenes de errores históricos, bíblicos y geográficos. De nuevo, Abraham está enterrado, de acuerdo a Esteban, en Shechem. Pero en verdad, históricamente, bíblicamente, y hoy en día tú puedes visitar la tumba de Abraham
en Hebrón. 78 kilómetros de distancia, que es un error bastante brutal para tremendo Espíritu Santo, que embaraza mujeres casadas, ¿me entiendes? Un espíritu de error, obviamente, y un espíritu zángano. Obviamente hay que saber que históricamente los romanos le quitaron el poder de ejecutar a cualquier persona porque sí, así que no teníamos el poder. Podíamos juzgar a las personas, pero no tenemos el poder de juzgar a los criminales. En este caso, Esteban, que dije que fue encontrado llevando a la gente a idolatría, la idolatría de Jesús. Y te lo digo porque también eso pasó. Jesús fue condenado a la muerte por el Sanedrín. Eso es histórico. Por hechicero y falso profeta. Su muerte tenía que ser apedreado y luego colgado en los pies en un poste que se iba a poner recostado en una pared. Así Jesús tenía que morir, apedreado. Una vez muerto tenía que ser colgado en los pies y puesto en un poste contra una pared. Los romanos, porque se dieron cuenta del ataque terrorista al templo, lo clavaron a Jesús, que no es un método de ejecución judía. Los cristianos dicen que Jesús fue el perfecto sacrificio humano, que Dios prohíbe sacrificios humanos. Y obviamente la cruz, la crucifixión, no es un sacrificio, no es una condena bíblica. Esa idea no existe. Los romanos no son sacerdotes, la cruz no es un altar. Jesús no era el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, porque en verdad sería el chivo expiatorio para Yom Kippur. Así que, de nuevo, si tú sabes un poquito de la Biblia hebrea, errores y horrores, derecha, izquierda, arriba y abajo, ¿me entienden? Brutal. Ahora, Steve dije que también cometió blasfemia. Estaba llevando a la gente a idolatría, que eso sería condenado también. Jesús fue condenado por falso profeta y hechicero, Deuteronomio 13. Sus discípulos hacían milagros en el nombre de Yeshua ben Pandera. Pandera era su papá, no José. José era el virgen de la historia de la Biblia cristiana. 200 años más tarde, sus discípulos todavía hacían milagros en tal nombre y los milagros se daban. ¿Por qué? Porque Dios te da libre albedrío. Tú puedes ser sano en el nombre de Hashem. Y yo he sido sanado y he visto mucha sanidad en el nombre de Hashem. Pero Él permite sanidad en el nombre de idolatría para darte libre albedrío. Quiere tu corazón libremente, gratuitamente. Así que Esteban fue condenado, dije, por seguir este falso profeta y obviamente de seguro haciendo brujería si llegó a pasar la historia, que lo superdudo. Obviamente el punto aquí que hay que entender históricamente, cuando Esteban sería encontrado culpable de un crimen por el Sanedrín, tendrían que hacerle encontrar testigos a favor primero. Si no encuentran testigos a favor de Esteban, lo prepararían para apedrear, pero no lo podrían apedrear porque el gobierno romano no se lo permitiría. Pero él no podría testificar al Sanedrín sobre su idolatría, lo callarían. Así que esa historia obviamente no tiene sentido. Lo que sí el Sanedrín le tendría que decir, y vamos a continuar, vamos a poner una pausa para dar la introducción y te voy a contar lo que el Sanedrín tenía que decir, pero también te voy a presentar 7 puntos que te demuestran que la historia, el cuento de Esteban, el primer mártir, es un cuento total. Aprendamos un poquito, vamos para allá. Shalom Aleichem, Estionam para punto Breslev. Voy a repetir, este video no es odio contra los cristianos. Es amor tal vez a ellos mejor. Porque una mentira es una mentira. Y no quiero que el mundo siga mentiras. Jesús fue el falso profeta, Deuteronomio 13. Él fue juzgado por el Sanedrín como falso profeta y hechicero. Esta historia de Esteban, el primer mártir cristiano, es un cuento total literario para llevarte fuera de la fe del uno. Y como he dicho, en mi opinión, la Biblia cristiana fue escrita por judíos forzados a escribir y pusieron pistas que te dio a entender que la Biblia cristiana es un fraude total literario, histórico, bíblico y geográfico. Te repito, en la historia de Esteban te dice que Abraham está enterrado en Shechem,
pero en verdad está enterrado en Hebrón. Y dije que está hablando por el Espíritu Santo. Cristianos, te pregunto con mucho amor, ¿cómo puede ser que el Espíritu Santo se equivocó? ¿Me entienden el punto? Y obviamente tiene varios otros errores que te lo voy a demostrar. Así que está hablando de que el juzgamento del Sanedrín de Esteban. Obviamente no le dejarían dar un discurso. Tampoco tenía el permiso de apedrearlo. Lo podrían juzgar, pero el gobierno romano tenía que ejecutarlo, no los judíos. Así que no iba a pasar eso. Pero una cosa que sí tenía que pasar, aparte que le callarían a Esteban y decirle, cállate, no hable, no queremos escuchar tu testimonio, que es idolatría. No lo escucharían. Le pidieran que haga arrepentimiento. Arrepiéntete. Eso es lo que le pidieran, pero eso no pasa y Esteban comienza a dar testimonio de su idolatría. Lo callan. Lo callan. Así que obviamente no está arrepentido este hombre y va a morir por su pecado. En todos los casos de ejecución le piden que se arrepientan para que no muera en su pecado. Obviamente, si esta historia ocurrió, que lo dudo por los errores geográficos, históricos, bíblicos, obviamente esta historia nunca pasó, pero si llegara a ocurrir, él muriera por sus pecados, pero no, esta historia no existió. También es cómico que el que escribió esta historia fue Lucas, y Lucas es el educado de los escritores de la Biblia cristiana. Pero solo el libro de Lucas tiene muchos errores. Por ejemplo, la genealogía de Lucas es brutal. La genealogía de Mateo, por lo menos dice que Jesús viene de Judá, David, Salomón. La genealogía de José, quiero decir, viene de Judá, David, Salomón. La de Lucas viene por Judá, David y Natán. Natán no tiene promesa mesiánica, es un brutalmente tonto. El libro de los Hechos tiene muchísimos errores. Es cómico también que el libro de Mateo dice que José tiene cierto padre. El libro de Lucas, José tiene otro padre. Te digo, la Biblia cristiana está plagada de errores. Cuando ves las dos genealogías, y en verdad me estoy distrayendo, si tú las pones lado a lado en una hoja de Excel, brutalmente discrepancias, brutalmente. En la de Mateo tenemos a Jeconías, pero la de Lucas no tenemos Jeconías, pero tenemos los hijos de Jeconías. ¿Entienden? Errores y horrores. Incluyen personajes que no deben estar incluidos y sacan personajes que tenían que estar incluidos. Así que la historia brutal de la Biblia cristiana, de nuevo, la persona que sabe la Biblia no puede caer en esto. La persona que es romántica y es ignorante, y ese es el problema. Realmente un punto que la ignorancia puede prosperar es no leyendo, no estudiando. Así que yo he escuchado de mucha gente, y eso es lo que me dijo el ex pastor, que la gente no lee el Antiguo Testamento, así que se cree en cualquier cuento. La Biblia cristiana se inventa un cuento y la gente cree que eso se encuentra en la Biblia hebrea. Pero bueno, así que cuando estamos leyendo la historia de Esteban, no se puede verificar la existencia y la muerte, la existencia obviamente de Esteban y cómo fue ejecutado. No se puede, pero en verdad la vida de Pablo, que aquí Pablo aparece en esta historia, Pablo no tiene valor histórico en absoluto. Pablo no tiene valor. Pablo no existió, en mi opinión. Pablo es una obra literaria total, así como Spider-Man, el hombre araña. El hombre araña no existió, Batman no existió, Pablo no existió. Pablo nunca, no es que Jesús existió una persona, Yeshua, Ben Pandera, hijo de Pandera. Pero Pablo no existió del todo, aunque las historias de Jesús fueron reeditadas por Constantino y añadieron muchos puntos mitológicos, milagros que pertenecían a dioses paganos y se lo incluyeron a Jesús, como cuando Jesús sanaba con lodo y escupía. Es una historia mitológica de Egipto. Caminar en agua, convertir agua a vino, esas son historias mitológicas. Y qué bueno, bastantes errores y horrores. Obviamente un error que es cómico también para mí en la Biblia cristiana, que me dicen que Jesús es el primer fruto de la resurrección.
Pero cuando mueres, resucitaron, di que 500 personas que nadie lo vio. Así que resucitaron 500 personas rectas que no podés encontrar valor histórico en tal dicho. Obviamente tenemos en la Biblia hebrea que hay varias resurrecciones anteriormente, así que Jesús nunca fue la primera fruta de resurrecciones. Y cuando dije que resucitó, andaba escondidas. Cuando Jesús dijo, van a ver al Hijo del Hombre regresar en las nubes en su gloria, y le prometió a los fariseos que lo iban a ver el tercer día, de acuerdo a las escrituras, que no existe esa escritura. Jesús murió un viernes, dije que resucitó el sábado en la noche, pero dije que tenía que estar muerto 3 días y 3 noches, y le fue a quitar las llaves de la muerte a Hades, un ser mitológico. ¿Me entienden lo disparatoso? Es abundante y abrumante. Así que vamos a hablar y te voy a presentar 7 puntos sobre la historia de Esteban. Este es un relato totalmente inventado que inclusive historiadores, por ejemplo, tenemos el caso de este Raymond Brown, que él dice, esta historia nunca existió. Te lo digo sinceramente, Pablo no creo que existió del todo, pero Pablo aparece aquí. O sea, puede ser que todas estas historias fueron fabricadas. Y te lo dice el padre, el sacerdote Toro, el padre Toro, como le quieran llamar, que la Biblia cristiana fue editada, puesta junta en los concilios de Nicea, fue editada, fue añadida, y de nuevo, en mi opinión, porque mucha gente de las naciones no se ven escribir y no sabían leer, y los que sabían leer y escribir eran los judíos. Así que, en mi opinión, fueron judíos forzados a escribir. Inclusive el fin del libro de Romanos te dice que Pablo no escribió el libro de Romanos, te dice otro, Tercio, y Tercio es el nombre de un esclavo. Así que, y creo que una pista que te está dando, Tercio. Así que bueno, vamos a encontrar 7 puntos que te demuestran que el cuento de la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano, es un cuento y una obra literaria, pero no tiene veracidad histórica. Es para provocar odio contra el judío. Pero te lo digo, yo veo a mi hijo y una persona viene a predicar la idolatría, yo tengo que actuar. Pero el Sanedrín no tenía el poder de ejecutar a falsos profetas. Se lo podían pasar a los romanos que le hagan el favor, pero no creo que ellos acataran eso. En el caso de Jesús, que le dieron 40 días para ejecutarlo antes de que fuera ejecutado, porque tenía conexión con el gobierno romano. Su papá, el soldado romano, el señor Pandera, y no encontraron testigo que testificara para Jesús. Así que lo ejecutaron en la tarde antes de la Pascua, el viernes en la tarde, por terrorista y falso profeta. Es su historia, es su historia. Pero los cuentos que te cuenta la Biblia cristiana no tienen veracidad histórica, geográfica, bíblica. Un Dios encarnado. Cuando la Biblia hebrea promete el Mesías viene Judá, David, Salomón, un ser humano, porque ya tenemos Dios. Te dice que Dios es uno. En el cuento de Esteban, dice que Esteban ve a Jesús sentado al lado del trono de Dios. O sea, parte de la Trinidad ya disponible en la Biblia cristiana. Cuando la Biblia hebrea te dice que Dios es uno. El libro de Ezequiel, capítulo 1, te habla del trono de Dios. Y el trono de Dios está solito. Pero en la visión de Esteban, Jesús está sentado en la mano derecha de Dios. O sea, ¿la Biblia hebrea cambió? ¿O es un cuento, una obra literaria para desviarte del camino de la verdad de la vida, que es la Torá? Pero si tú sabes la Biblia hebrea, no caes por tal mentira, ¿no? Aprendamos un poquito. Vamos a aprender los 7 puntos, los 7 errores del cuento de Esteban, que te demuestran que es un cuento total. Comencemos, vamos para allá. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto,
de domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Ok, entonces te voy a presentar los 7 puntos, 7 errores históricos, geográficos, bíblicos del cuento de Esteban que nunca pasó. De nuevo, esto se encuentra en Hechos 6 y 7. Obviamente hay muchos historiadores que lo han criticado y encuentran dificultad histórica y obviamente encuentran errores bíblicos, errores geográficos, ya lo mencioné. Encontramos inconsistencias y obviamente lo vamos a señalar. Primero, problema histórico, el papel del Sanedrín. Ahora, voy a regresar a la historia de Jesús. Dije que Jesús fue juzgado en la noche. Fue juzgado 40 días antes de ser ejecutado. Así que te contaron ese cuento, pero la historia es diferente. Jesús fue juzgado 40 días antes de ser ejecutado, porque tenía conexiones con el gobierno. Esa es la razón. Su papá, Don Pandera, el soldado Pandera, pero bueno. Pero en el caso Sanedrín, de acuerdo a la ley judía, en este tiempo el gobierno romano no permitía al Sanedrín, que es la corte judía, ejecutar al que quisiera. Los que ejecutaban eran los romanos. Así que, te recuerdo, sí, Jesús fue ejecutado por el ataque terrorista al templo que hizo días anteriores. Así que coincidió la historia de que lo juzgó Sanedrín 40 días, tenía que ser ejecutado el viernes en la tarde. Jesús entra en la entrada triunfal, celebrando tabernáculos, Hoshana Rabbah, con las palmas, y viene 3 días antes de la Pascua a Jerusalén, hace el ataque terrorista, los romanos lo agarran y lo van a ejecutar en la cruz por terrorista. Pero fue el Sanedrín, lo juzgó a la muerte y tenía que morir apedreado y luego colgado de los pies, no clavado. Pero la Biblia hebrea dice, maldito el que muere colgado. Jesús murió colgado por su crimen de ataque terrorista. Bien, así que regreso a la historia, o el cuento, mejor dicho, de Esteban. Así que el Sanedrín dije que quería ejecutar a Esteban. Y tal vez sería posible porque está enseñando del falso profeta, pero no tenían poder para ejecutar a este individuo. Ese es un cuento contradictorio de la historiosidad del papel del Sanedrín. No tenían. Así que exagerado, es una historia que no tiene veracidad histórica simplemente. Ahora, el evento de apedrar en Jerusalén, de acuerdo a la ley judía, esto era hecho después de un jurado, que habían testigos, que había juramentos, y no era a la carrera. De nuevo, Jesús fue juzgado 40 días antes de ser, antes de morir, el viernes en la tarde, y obviamente lo clavaron, acuérdense, los romanos por terrorista. Así que coincidió con su crimen. Tenía el día, ese era su día. Lo tenían clavado, ya tenían, bueno. Así que el juzgamento de Esteban no podía ser así al loco. Era con calma. Y en verdad, en la tradición hebrea, un Sanedrín que ejecutaba a una persona cada 70 años era un Sanedrín sangriento. Así que no lo andaban haciendo lo loco. No somos talibán. Ese es el punto que la gente se olvida. Así que la forma que describen el juzgamento, el proceso legal de Esteban, no es un proceso legal de Torah. En la corte judía es de proceso, con testigos que verifican. Y obviamente no tenemos el poder de ejecutar a Esteban, así que no tiene sentido. Ahora, los romanos, cuando se trataba de casos legales, a la muerte tenían que verificar lo que estaba pasando, pero no hubo intervención romana. Así que este cuento no tiene
valor histórico. Los romanos estaban en todo, porque siempre estaban esperando resurrección. Por eso clavaron a Jesús por terrorista a él y sus 5 discípulos, porque de acuerdo a la historia judía no eran 12, eran 5. 2 de ellos famosos, Mateo y Nicodemo, murieron con Jesús, pero los 5 total discípulos de Jesús murieron en la cruz con él el mismo día. Así que Mateo no escribió Mateo, Nicodemo no lo enterró de acuerdo al libro de Juan. Que cómicamente el libro de Juan comete un error bruto. Bueno, es un error, vamos a verlo. Te dice que Nicodemos y yo solamente entierran a Jesús y le ponen las especies para enterrarlo y lo entierran. Los otros cuentos de la resurrección, supuesta resurrección de Jesús, las mujeres van a desenterrarlo, poner especies a un muerto. Pero ya Nicodemos y José Arimatea lo hizo de acuerdo a Juan. Encuentran los errores. Si tú, un poquito de inteligencia, encontrar las incongruencias brutales. No puede ser verdad. Simplemente no tienen veracidad. ¿Y para qué va a sacar un muerto y ponerle especie? ¿Me entiendes? Y una mujer tratando con un hombre no va a pasar. La historia no tiene valor histórico en absoluto. Ok. ¿Quién parece Pablo? Pablito, un clavito. Que de nuevo no tiene, que en mi opinión, veracidad histórica. Aquí se habla de un hombre joven que está trabajando para el Sanedrín, está virando. Dije que Pablo era fariseo para el Sanedrín, que estaba gobernado por los saduceos. No tiene sentido bíblico histórico, así que tontería. Y de nuevo, Pablo no existe en ningún lado literal. Él dice que estudió bajo Gamliel. No hay forma de verificarlo. Sabemos de Pedro, sabemos de Mateo, sabemos de Nicodemos. No hay problema. Pero Pablo no aparece. Y di que Pablo, obviamente, contradice todas las cosas de Jesús. Jesús odiaba a los gentiles, los llamaba perros y puercos y ordenó a sus discípulos que no vayan a los gentiles. Pablo se convirtió en discípulo de los gentiles. Pero Jesús dijo no vayan a los gentiles. ¿Me entienden las contradicciones? Es una persona mala. Él fue al templo del ataque terrorista a la sección de los gentiles porque odiaba a los gentiles. Bueno. Así que bueno, no aparece Pablo aquí para darle alguna importancia más tarde. Una obra literaria. Así que dije que en los cuentos de Pablo, que acuérdense que Pablo no lo escribió, en Romano fue escrito por Tercio, reflejan la persecución de los judíos cristianos. Pero en verdad, esa historia no tiene veracidad y obviamente él se va hasta Damasco a perseguir judíos cristianos, pero ellos no tenían, el Sanedrín no tendría jurisdicción fuera de Israel, así que no tiene sentido histórico, es bastante brutal, pero bueno. De nuevo, Pablo creo que no existió. Pablo es una persona malvada, una persona mentirosa, y él te lo dice: si estoy mintiendo para la gloria de Dios, ¿por qué me acusan de pecador? Para el judío soy como judío, ¿me entienden? Una persona mentirosa, doble cara. Ok, pero no hay forma histórica, no hay un documento, una línea. Y la gente que piensa que existió Pablo es porque están leyendo lo que la Biblia cristiana dice, que esto se llama argumento circular. De acuerdo al Talmud, a historiadores, Jesús existió. Hay forma de verificar lo que existió. Producto de adulterio, un brujo, hechicero, falso profeta, no hay problema, existió. Pablo, no hay ninguna manera en la pelotita del mundo de verificarlo. Y si tú eres cristiano, y en verdad, recuerda, no estoy haciendo esto por odio, es por amor, demuéstrame que Pablo existió. La gente me dice, ora y ayuna y pídele a Dios si esto es verdad. Con tantos errores y horrores, ¿tengo que ayunar por eso? Ridículo. Ridículo. Es como, órale a Dios a ver si tú eres hombre. Cuando me baño me doy cuenta que soy hombre, ¿me entienden? Cuando voy al baño, ¿me entienden? Que es ridículo la historia. Ok. Obviamente las contradicciones que Stephen dice, obviamente habla que Abraham fue llamado en Mesopotamia antes de vivir en Harán. En verdad, Abraham fue llamado
después que fue Harán. Pero bueno, él habla también cuánto tiempo pasaron en Egipto y de una frase, del número equivocado. Obviamente el error que me molesta más es cuando dice que los patriarcas fueron enterrados en Shechem, que es Nápoles, que queda al lado de Betel, pero en verdad están enterrados en Hebrón, 78 kilómetros de distancia. Así que inteligencia absoluta, ninguna. De nuevo, si está hablando por el Espíritu Santo, ¿cómo se va a equivocar, por favor? Y un judío que sepa simplemente la geografía de Israel va a encontrar el error. No tiene que conocer la Biblia. Si tú viajas a Israel y visitas Hebrón y te dicen que está enterrado en Shechem, donde la tumba de Yosef se encuentra, cristianos, no por molestar, ¿cómo explican este error? Y dije que está hablando por el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu Santo que embaraza a mujeres casadas, ¿me entienden? Que es la historia de Nimrod, que embaraza a la Virgen Perpetua, que da luz al niño de Dios, ¿me entienden? Obviamente no tiene historicidad, no tiene valor bíblico, falta de geografía, pero bueno, de la forma que se habla de la autoridad judía, es una forma que son talibanes, son unas personas al apuro, que hacen cosas a lo rápido. En verdad el pueblo de Israel es calculado, lo piensa. Así que el pueblo de Israel no es violento, tenemos que defendernos una cosa, pero no somos violentos y no somos en apuro. Todo es calculado, todo es calculado. De la forma que vemos agua y hacemos la bendición, lo pensamos, tenemos horas de discurso, cuando uno ve agua, cómo se hace la cosa, todo es bien calculado, inteligencia bíblica. No se hace a la media, se hace todo bien. Obviamente, la razón de poner un estereotipo al judío es para que los gentiles no pregunten al judío. Porque si preguntan al judío, ¿por qué no creemos en Jesús? Te lo van a decir y yo te lo estoy declarando. Jesús no tenía afiliación tribal, su mamá casada con José salió preñada de otro. Ya te mencioné que fue un soldado romano. Pandera, de nombre Pandera. Así que Jesús no tenía afiliación tribal porque solo el papá de la tribu. Que un Espíritu Santo, Espíritu Zángano, mejor dicho, embaraza a una mujer casada, esa es la historia de Nimrod, Semiramis y Tamuz, esa es la historia de Zeus y Leda, esa es la historia que se repite en mitología, no tiene valor bíblico. Dios dijo que el Mesías viene de Judá, David, Salomón, no un Dios encarnado, porque tenemos ya un Dios, y te lo dice el Shema, Dios es uno, te dice en Isaías que Él es el único Dios, y en Zacarías 14, Dios es uno otra vez, en la era mesiánica, así que no cambia. De nuevo, Stephen ve los cielos abiertos y ve a Jesús sentado al trono de Dios. Cuando en Ezequiel la visión de Dios, Dios trono solito. La historia de Apocalipsis, el panteón griego total. Así que la visión de Jesús es una visión teológica, pero no hay manera de verificarlo históricamente, obviamente. Pero vemos que Jesús dice que está sentado, está de pie, perdón, a la mano derecha de Dios. Pero antes de mí, después de mí no hay otro Dios, te dice Isaías. Dios es uno. Así que lo ponen ya, están introduciendo su idea de Trinidad, dualidad, todo eso. Y una forma de validar su fe que no tiene fundamento bíblico. Porque el Mesías tiene que venir de Judá, David, Salomón. No un Dios encarnado, porque eso es mitológico. Así que bueno, la idea de que Jesús está al lado de Dios es una idea totalmente de herejía. No tiene fundamento bíblico, es simplemente doctrinal. Ok. Obviamente, para terminar, la historia o el cuento de Esteban, ser el primer mártir, no tiene sentido histórico y no hay manera de colaborar tal historia. Para que sepan, cuando yo era joven, porque a mí me encanta la historia, me acuerdo estudiar la historia de los coliseos y todo eso. Los cristianos sueñan que eran judíos, que eran cristianos, que los llevaban a los coliseos. Eran judíos. Pero de repente se convirtieron mártires cristianos. Eran judíos. Obviamente cuando el cristianismo subió y Constantino lo adoptó, ahí se convirtió en una fiesta para los cristianos, tratando de eliminar judíos que sabían la Biblia, y ahí fue que prohibieron que el judío sea proselitista bajo la pena de muerte. Ahora, como ya no hay
tal persecución, yo soy proselitista. ¿Escucharon? Yo soy proselitista. Voy a llamar a todo el mundo a conocer al Creador, que caminemos todos a la senda antigua, como judíos o no judíos, todos juntos adorando al uno. Así que ese tiempo de limitaciones que el Roma nos puso se acabó. Así que no hay manera histórica de verificar tal cuento. Obviamente tiene muchos errores históricos, bíblicos, geográficos. Y obviamente no fue el Espíritu Santo que guió a Steven, porque tantos errores, el Espíritu Santo no comete errores. Obviamente no embaraza a mujeres casadas, así de simple. Si creen que me faltó algún punto, escríbeme acá abajo. De nuevo, cristianos, no es odio contra ustedes, es amor a la verdad. Hay que tener amor a la verdad. La Torah es el camino, la verdad y la vida. Si tú creías que era la idolatría, te engañaron total. El camino, la verdad y la vida está con la verdad, no con la mentira. Comparte el video, dale me gusta. Shalom Aleichem, Kol Tuv.